Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo. Uy, por Dios, me voy a romper un día el pecho. Y espero que os lo paséis de requete chupete con este vídeo. Venga, vamos a darle candela a un perfume, a un nichaco de Amouage que tengo que coger. Pues ya sabéis que habéis visto la miniatura, por Dios. Vamos a ver que no hay sorpresas. Opus 14 Royal Tobacco. De mi queridísima amiga, no es amiga, ni siquiera nos conocemos, bueno, Cécile Sarokyan, o como quiera que se diga, que me da igual, más bonita, más graciosa que todas las cosas, es más graciosa. Bueno, pues ha hecho esta cosa que también es muy graciosa, qué bonita que es, que me encanta a mí un Opus 14, más que un tonto un lápiz. Bueno, vamos con lo primero, que lo primero van a ser las notas. ¿Por qué van a ser las notas? Porque son un montón y van a ir leídas. Más que centrarme en todo el mogollón de notas o intentar después hacer un macro desglose, ahora no sé dónde tengo el móvil, Dios mío, está aquí. Hacer un macro desglose y todo esto, me voy a quedar con lo fundamental. Voy a simplificar, no quiero perderme en demasiadas... florituras, vamos a llamar así, ¿no? Entonces voy a desbloquear el teléfono, aquí tengo las notas, es que son muchísimas. Me quito las gafas porque si no, no leo. Entonces, vamos a ver, notas de salida en incienso de olíbano, anís, resina de elemí, cardamomo, bergamota y albahaca. El corazón va dado por las notas de tabaco, regaliz, alhoba, lavanda, osmanto, flor de azar del naranjo y rosa. Y luego pasamos a una base que está cargada de todo. De todo. A la chiquilla no le ha faltado nada que poner. Bueno, y no le ha faltado, no. Voy para allá. Incienso de olíbano, vainilla bourbon, alquitrán de abedul, mirra, benjuí, madera de oud, ládano, bálsamo del Perú, haba tonka, madera de gallac, almizcle y vetiver. Bueno, vais a ver la aproximación. La botella pesa como un auténtico muerto. Es una barbaridad. Pesa muchísimo. Yo no sé, tendré que coger y calibrar las demás que tengo, pero es que esta me da la sensación de que pesa más todavía. ¿Será por el precio? No lo sé. Bueno... A ver, una consideración con respecto al tapón. Si lo intentáis poner de revés, como lleva un imán, os va a decir nanay, nanay. Por aquí detrás no se pone el diamante, se pone por la parte de adelante y os rebota y os lo lleva hacia adelante, ¿eh? Bueno, todo en color grisáceo, con el logotipo aquí en negro y las letras en dorado de Amouage Opus 14 Royal Tobacco. En la parte trasera no hay absolutamente nada y en la parte inferior, pues la verdad que si me fijo, pues veré que lleva el INCI, que es una concentración de parfum, que estamos hablando de 100 mililitros, 3.4 onzas americanas y pues estoy viendo que sí, que efectivamente esta de aquí es de Oman, no es de ningún otro sitio. Que me gustan a mí las cosas de Oman. Bueno... Señores míos, vamos a atacarle a esto y la forma de atacarle realmente es hacer así. No hay otra forma de atacar ni... Vamos, es que ni en broma. Esto es un pedazo de trabajazo de perfumería. Esto es una auténtica masterclass. Veamos. El tabaco ya de principio es que está absolutamente marcadísimo. El regaliz está más marcado todavía, pero allá donde nos podamos pensar que yo, por lo menos en mi percepción olfativa que tengo, el regaliz que ha empleado no es un regaliz que te dé una textura de la raíz del regaliz al puro uso, sino está más bien trabajado desde lo que son las barritas de regaliz dulce, de estas que son gominolas, pues así, yo lo entiendo más así. Y de hecho, esto me va a llevar luego después, cuando avance la reseña, a deciros una serie de consideraciones, porque realmente sí que es Royal Tobacco, porque lo es, pero es que este regaliz se torna al final en parte de los protagonistas de la fragancia. Tenemos tonos ahumados,
por parte de los inciensos, también de las resinas, ligeros toques florales que no son un cántico a la rosa ni muchísimo menos, pero se sienten y me saca mucho la sonrisa porque es que es muy juguetona, es que lo ha hecho muy bien. Es que ella es muy juguetona. Es que Cecil es muy juguetona. Y yo siempre le digo Celine. Siempre le digo Celine. Y es Cecil. Bueno, pues es muy juguetona y esto me ha gustado mucho. Porque no es una fragancia fácil. Es una fragancia... Sí, lo sé, estoy repitiendo mucho fragancia. Pues no, Opus. Opus es un perfume que en un principio, cuando te lo atizas, piensas, Dios mío, esto es súper hombre masculino a rabiar. ¿De qué te pasas? Pero masculino a otro nivel, porque además de hecho lo es. Tiene esas 3 primeras horas que dices, ¿esto qué narices es? Esto es machote, viejuno, sexoso a tope. Y así se desempeña en un principio. Pero ya también, cuando atomizas, tienes ese remanente dulce. Y es lo que te está siempre rondando en la cabeza con respecto a la fragancia, porque claro, tú te coges y te ves tantísimas resinas, la madera, todo recargado de cosas absolutamente machirulas, te das cuenta de que la fragancia te ha pegado un vuelco total y absoluto y se ha tornado dulce, no llegando al gourmand, porque no llega al gourmand, pero se torna absolutamente deliciosa. Es una pasada. Una pasada, porque es ahí donde cogemos los dulzores de esa regaliz que yo entiendo que no es tanto en cuanto la raíz de la regaliz, sino que es la golosina a la que llamamos regaliz. Tiene otro nombre, pero eso ahora mismo no me acuerdo. Esa que es circular negra. Pues así, ese es el tono que coge. Y es mágico, porque yo, que no soy de regaliz en absoluto, y lo sabéis, a mí la regaliz, no, no es que no la tolere, pero no. Y aquí tenemos una regaliz que se vuelve cremoso, está totalmente untuosa, es súper gustosa de estar percibiendo y oliendo. Es una fragancia que está todo el tiempo presente, ¿eh? No vais a tener con ella fatiga olfativa. Es la típica fragancia, cuando se dan los casos, que estás percibiéndola absolutamente todo el tiempo. Es muy fácil que el cerebro se desvincule del aroma, muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Con esto llegar a una fatiga olfativa es complicado por eso, porque está todo el tiempo. Vais a tener 3 metros de estela y de proyección aproximadamente durante 2 horas largas, porque esto dura la vida. 2 horas largas, zumbando bien fuerte, que luego se van a ir retrayendo poquito a poco y se quedan a 1 metro, 1,5 metros de distancia pasadas las 10 horas. Pasadas las 10 horas, porque esto sí que es una bestia parda. Esto para mis amigos los marranetes les vendría fenomenal, porque es coger, aplicarse Opus, placa a placa, y ya te olvidas de la ducha en 20 años. No es ninguna coña lo que estoy diciendo, porque es una fragancia muy potente. Es realmente una Beast Mode, pero es una Beast Mode muy elegante. No es el concepto de una Beast Mode avasalladora, que machaca olfatos, gira cabezas. Nada, gira las cabezas porque huele muy rico y es especial por el juego que te da. Y luego, aparte, no es invasiva de que a la gente no le guste olerla. Tengo que reconocer una cosa, hay que dejar pasar el primer plano. Yo creo que sí que he dicho como a la 3.ª hora, que es cuando ya se va tornando dulzona, pero hay que dejar pasar un primer plano de 1 horita y media, que es donde ella está dando el tabaco a full, súper fuerte, con un punch muy marcado. Un tabaco que es cremoso, que no es para nada seco, es súper crema. El tabaco es súper crema, pero es que tenemos el tabaco muy fuerte. No es un tabaco de cigarro que te estés fumando, no es el humo ni nada de esto, es la hoja del tabaco. Pero es cremoso de que te mueres. ¿Para qué quieren más? Ya con esto puesto, por mí que venga el apocalipsis y que nos lleva a todos por delante. Porque esto es... Cecil, hija mía,
Call me. Osmanto jugando también a la dulzura junto con esa regaliz que está endulzada. Yo creo que aquí hay además moléculas que no están declaradas que le dan ese toque ligeramente gourmand, vuelvo a repetir, sin ser gourmand porque es endulzada. Pero esto es un titán muy bestia, es que no me voy a cansar de repetirlo. Bueno, vamos a ver, momentos donde utilizarla. Yo entiendo que esto es una fragancia 100% de invierno y que solamente se podría utilizar en verano por la noche. Si la vais a utilizar en verano, que sea... os la aplicáis por la mañana y os olvidáis, sin reaplicaciones de ningún tipo. De ningún tipo, ¿eh? Esto no hace falta reaplicar, ¿eh? Aquí podéis estar la jornada laboral completa y además, si por algún casual tenéis que seguir después por la noche, porque esto será en trabajos, por lo que sea, no necesitáis ninguna reaplicación. Estáis completísimamente vestidos. Se os percibe perfectamente. No hay que estar preocupado ni agobiado por el perfume. Así que tenerlo presente. A ver, no es esto de que estés andando y te digan no, que a 5 metros te están oliendo, porque no seamos fantásticos, al pan pan y al vino vino, pero esto zumba. Y como zumba, pues ole ahí que está muy bien porque puedes ir tranquilamente al trabajo, dependiendo del trabajo que sea, que vas a defenderlo estupendamente a nivel de aroma. Bueno, invierno con frío, por supuesto, y ya entramos en primaveras, veranos fríos. No es versátil porque no me abarca todas las estaciones del año por la potencia que tiene, pero es que es un caramelito en dulce. Realmente, a ver, yo puedo decir esto, pero os la vais a echar cuando os venga en la real gana, porque esto huele que es una pasada. Entonces, aplicarte esta Opus 14 Royal Tobacco te va a dar igual. Si hace calor, no hace calor y tal. Lo único que digo es que tengáis cuidado si vais a tener mucha relación con momentos de mucho calor con gente, porque ahí sí que podéis quizás atosigar un poco. Pero si ya la llevéis desde casa puesto un buen rato y tal, ya se habrá mitigado y no hace falta ir apabullando a la gente. De todas formas, vuelvo a repetir, se torna dulce. Allá donde veamos tanta resina, tanto incienso, tanto oud, tanto tal, que no. Porque lo que no está descrito y lo que está descrito está muy bien jugado. Es decir, la rosa, la bergamota, tenemos también ese tono dulce de la regaliz, en fin, y cosas que no están declaradas que van ahí en la fórmula, que sí que tenemos una fragancia que va descrita como muy machirula, pero por eso también desde la firma la describen como unisex, para hombre y mujer. ¿Por qué? Pues porque esta de aquí hace una evolución hacia unos dulzores. Con lo cual, sí que puedo entender que es unisex, pero es masculina. La vertiente que tiene es una vertiente masculina, pero es unisex también, tengo que decirlo así. Me gusta mucho también para los novios, bodas, bautizos, comuniones, para las personas que están implicadas en los actos, me refiero pues para el novio, para el padrino y tal, me gusta mucho. Te olvidas, te la coges, te la das, un par de atomizaciones también en la ropa y perfecto, y a salir cortando, que es gerundio. Señoras y señores, que yo creo que poquitas cosas más, la estela, la proyección, la duración, ocasiones, y creo que es más importante hacer una referencia a todo el contexto global que no perderme en todo el mogollón de resinas, inciensos que lleva, porque realmente tampoco son los protagonistas, porque no tenemos un tono ahumado en la fragancia. No tenemos un tono ahumado en la fragancia. Está ligeramente porque se nota, pero es que no va hacia los ahumados. No va hacia los ahumados, por eso es muy juguetona, por eso cuando te la atizas y te pega un trayazo así súper machirulo y dices, ¿esto qué es? Dios mío, de mi vida, me acaba de salir pelo en el culo. Pues sí, te sale pelo, claro que te sale pelo, pero luego igual que te sale se te cae de golpe y porrazo, así, ¡chof! Y se cae. ¿Por qué? Porque te vuelves dulcecito como una regaliz, más bonito y más gracioso que todas las cosas. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí, espero que hayáis disfrutado de esta review de la Moash Opus 14, que el tapón es una pasada. Qué bonito es el tapón de esta botella. Que es igual que las demás, lo sé, pero es que es bonito. Me gusta a mí el contraste del negro y el gris. Y aparte que lo uso mucho en las miniaturas. Ay, qué cosa más salada. Muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.